A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Luis Vargas Inostroza, un destacado jurista con más de 30 años de experiencia en el ámbito legal y académico. El doctor Vargas, con una trayectoria como notario, docente y abogado en el libre ejercicio, nos acompaña hoy para analizar la reciente ley de alivio financiero y su impacto en el contexto económico y social de nuestro país. Esta ley, que ya entró en vigencia, propone medidas que buscan mitigar los efectos de la crisis económica y energética, beneficiando tanto a ciudadanos como a empresas. Y junto con el doctor Vargas queremos abordar los alcances, beneficios y los desafíos de esta importante legislación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Con el mayor de los gustos, Marjorie. A propósito de un tema, diría sustancial, un poco que como que no se le ha dado la importancia correspondiente, pero frente a lo que estamos viviendo, una tremenda crisis económica, social, de seguridad, una crisis energética, y estamos además en un tema de pandemia, donde prácticamente casi estamos en un tema de posguerra, de tal manera que esta ley era justo y necesario, como dice nuestro pueblo. Justo y necesario, ¿por qué? Porque obviamente frente al escenario catastrófico de todos estos eventos que se nos ha sobrevenido, obviamente el presidente Daniel Noboa envió en noviembre este proyecto de ley porque hay cuentas que definitivamente no se van a pagar. Y afecta, obviamente, no solamente el tema financiero contable, sino que afecta las recaudaciones propias del Estado. Y frente a ese escenario, yo creo que de manera muy real el presidente cogió el toro por los cuernos y en definitiva propuso ciertos temas donde puede meterse el Estado, porque obviamente en temas privados como la banca privada es una propiedad privada, consecuentemente ellos deben realizar los correspondientes ajustes necesarios dentro de la banca para efecto de poder recaudar por un lado, y también debe la Junta Bancaria realizar también ciertos ajustes para que esta realidad, que no es aislado exclusivamente del Estado, sino de todos, absolutamente de todos. Y es importante, Luis, que la ciudadanía sepa cuántos cuerpos legales, cuántas normas muchas veces nos pueden beneficiar, pero no tenemos conocimiento de que existen, ¿verdad? O si tenemos conocimiento de que existen, no tenemos conocimiento de cómo tener acceso a ello. Por eso es tan importante, pues, justamente socializarlo en espacios como este, con expertos además que nos pueden, como usted, poner en un lenguaje secular algo para que todos los televidentes lo sepan. En efecto, esta ley propicia algunos temas generales, como el seguro de desempleo del IES, que permite obviamente a quienes hayan perdido el empleo entre los meses de noviembre del 2004 hasta febrero de este año 2025, desde noviembre del 2024, hasta febrero del 2025, acogerse de una forma prácticamente automática a este beneficio del seguro de desempleo, que implica prácticamente 5 sueldos
aproximadamente el 70% de los 5 mejores sueldos de los últimos meses, para efectos de poder paliar esta crisis que obviamente frente a ese escenario catastrófico, los empresarios también tuvieron que despedir a mucha gente y el índice de desempleo es brutal, de tal manera que ese es un tema que mediante esta ley permite de alguna manera paliar y aliviar este tiempo de premura realmente. ¿Y qué requisitos se deben cumplir, además de por supuesto, estar en el desempleo? ¿Existen otro tipo de requisitos para poder acceder a este seguro? Sí, en efecto, el artículo 3 de esta ley determina que los afiliados del IES, en relación de dependencia, que por causas ajenas a su voluntad registren un aviso de salida en los meses de noviembre a diciembre del 2024 y enero y febrero del 2025, podrán acceder inmediatamente a la prestación del seguro, acreditar las 24 aportaciones por lo menos. Ese es uno de los primer requisitos, encontrarse en la situación de desempleo por un periodo no menor de 10 días, realizar la solicitud, esto es importante, realizar la solicitud correspondiente para el pago de la prestación a partir del 10º día de encontrarse en desempleo, no ser jubilado, y debe verificarse previamente el aviso de salida registrado por el empleador en el IES. Es decir, que necesariamente debe el empleador darle el aviso de salida para que este seguro proceda de manera inmediata. Otro de los temas que se incluyen dentro de esta ley de alivio financiero está el relacionado al diferimiento de deudas y la reestructuración de créditos hipotecarios. ¿Podemos hablar un poquito de eso respecto a los plazos y las condiciones de aquello? Sí, en efecto, en la disposición transitoria 10ª habla, por ejemplo, del crédito educativo. En este artículo, en esta disposición transitoria, dispone la remisión, es decir, el perdón del 100% de intereses y recargos generados en obligaciones por crédito educativo, sea por el IES, CENESID, en fin, siempre y cuando se hayan otorgado esos créditos en razón de las políticas públicas correspondientes. En cuanto a este tema, también hay que advertir que obviamente son beneficiarios de este tema de condonación, incluso del 100% de la deuda, no solamente de los intereses, sino de la deuda, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras. No sé qué quiere decir raras realmente, habrá que investigar este asunto, generados por las obligaciones de crédito educativo en estado activo, vencido en convenio de pagos y que se encuentren en proceso de coactivas. Y este beneficio también pueden acceder tanto de los intereses como por la condonación por discapacidad y enfermedades catastróficas, los garantes, porque no olvidemos que generalmente tienen los créditos los beneficiarios, generalmente es el papá o familiares y se los cobran al garante porque es el garante el que tiene la casa. El estudiante generalmente no tiene casi nada, entonces el que va a soportar realmente el pago va a ser el garante porque tiene bienes en cuál caerlo. Y obviamente, en tratándose de coactiva, es un tema, creo que, inconstitucional. ¿Por qué? Porque no es un juicio, simplemente es una vía de cobro. Es decir, el Estado,
que debería tener prácticamente el mismo estatus que el común de los mortales. Tiene una superioridad y obviamente si le deben al Estado está fregado. O sea, y si por desgracia el servidor público se equivocó, qué pena, porque para defenderse no tiene posibilidades de defensa, sino pagando. Es decir, le ponen al común de los deudores en una posición totalmente de indefensión. O sea, eso es un tema que los legisladores deberían dar una especie de igualdad. Y en definitiva, si es que se equivocó el servidor público y le está siguiendo en forma injusta, tener la posibilidad de, en efecto, demostrar dentro del juicio de coactivos, mal llamado juicio, porque no es juicio, sino prácticamente es una hoguera. Es prácticamente regresar a las épocas de la Inquisición, donde le decía, usted es bruja y era quemada. Aquí más o menos funciona así. A propósito de que topamos el tema coactivo, claro. Este es un tema que dejo en el aire. Que nos da para otro programa. Sí, así es. Sí. Y es más, a propósito de eso, hay ya una junta de deudores del Estado que están preocupados por este asunto, porque obviamente cuando hay esa posibilidad hay arbitrariedad. Y hay arbitrariedad en el metro cuadrado del servidor público que posiblemente quiera otras cosas. Entonces, definitivamente, este es un tema que a lo mejor puede tratarse en algún programa. Seguro que sí. Bueno, entonces... Esto respecto a las deudas y la reestructuración de los créditos. Otro de los temas son los incentivos tributarios que se han creado para empresas, en este caso, en este proyecto. Y quisiera que conversemos un poquito, ¿cuál sería el impacto esperado realmente de estas propuestas en términos de sostenibilidad laboral y crecimiento económico? ¿Cuál es el análisis que deberíamos hacer? Bueno, yo le veo desde el punto de vista práctico y jurídico. En definitiva, en este escenario que habíamos hablado inicialmente, donde prácticamente es imposible la recuperación de las obligaciones, es bastante difícil la situación de los empresarios. Era necesario este tema y en efecto en la disposición 14ª habla de la creación de instrumentos para efectos de incentivar temas como la agricultura, el turismo, adicionalmente sectores vulnerables como la acuacultura, que vemos que hasta la semana anterior hubo un aguaje terrible, y recordará que incluso estuvimos en ese feriado larguísimo de cinco días y no había pescado. En las playas comimos pescado refrigerado, congelado. Entonces, definitivamente es una situación terrible de los pescadores y va prácticamente desgracia sobre desgracia, y obviamente el país tiene que dar una respuesta jurídica, y esta respuesta jurídica es este tema. Entonces, le han entregado prácticamente la responsabilidad a través de esta disposición 14ª de la creación de instrumentos para que permitan canalizar la coordinación a través de la banca pública de productos financieros que le permitan superar las crisis económicas y reactivar las actividades productivas y garantizar la estabilidad económica. Y en efecto, obviamente, deberá el Estado, a través de posiblemente préstamos o a través del mismo presupuesto estatal, entregar créditos a bajo interés asequibles a estos sectores vulnerables
y que han sido prácticamente materia de la tragedia del país. Pero ahí entramos en otro de los desafíos, ¿verdad? De la Sí, implementación de esto. Uh-huh. Sí. Porque cuánta norma existe, sin embargo, pues no está implementada, ¿verdad? Sí, lastimosamente eso es, y yo creo que va a ser también materia de trabajo de las cámaras de la producción para que este tema se dé, porque en definitiva, como usted bien lo dice, es un desafío que deben asumirlo con seriedad. Caso contrario, obviamente, esta ley va a ser letra muerta y va a ser un saludo a la bandera, y de saludos a la bandera tenemos bibliotecas enteras de legislación. Entonces, otro de los temas es que obviamente en esta crisis que tenemos, definitivamente es necesario que el tema coactivo se pare, y de alguna manera se ha parado el tema coactivo. No se va a iniciar la coactiva. Otro de los temas es en cuanto a una ley social, que es la ley de inquilinato. Obviamente en este tema tenemos que se suspende las cláusulas de incremento automático en los contratos de arrendamiento, porque obviamente hay las cláusulas correspondientes, y esto tiene alcance también para los nuevos contratos que se celebren hasta febrero de este año. Obviamente no se puede aprovechar de esta circunstancia terrible que estamos viviendo para aumentar los cánones arrendaticios, de tal manera que esto es en tema prácticamente privado que han topado esta ley. Pero no quisiera dejar de resaltar un tema bastante importante, es que en definitiva el tema de refinanciamiento en tema general, es decir, público y privado, es prácticamente en términos generales un asunto relativamente no obligatorio para los privados, pero para el sector público sí es un tema obligatorio. Entonces, es importante que especialmente aquellos ciudadanos o empresas que están en mora o son deudores de la banca pública se acojan a la disposición transitoria 20ª de esta ley, que les permite prácticamente una condonación del 100% de intereses a plazo, a mora y los demás rubros correspondientes, que incluyen honorarios de abogado, en fin, honorarios de cobranza, gastos administrativos, que en algunos casos que son millonarios, obviamente es una cifra importante. De tal manera que la disposición 20ª de esta ley determina que los deudores del sistema financiero público, ahí determina exclusivamente a el sistema público, no es obligatorio para los privados. Con créditos productivos podrán acogerse a la remisión, es decir, al perdón de intereses, gastos judiciales, multas y recargos desde la vigencia de la presente ley, es decir, desde el 9 de diciembre hasta el 28 de febrero del 2025. Es decir, ese es el periodo donde deben aplicar. En este periodo, quienes están escuchando este programa tienen hasta el 28 de febrero para aplicar, porque la condición es de que hagan la solicitud formal, y si no hacen, pierden esta oportunidad. Y eso expliquemos, doctor, claramente, porque pues, para que no se queden fuera, ¿no?
¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Dónde tienen que acercarse? En efecto, esta es ley orgánica. Entonces, ya me he topado con clientes que hemos hecho esta solicitud formal y primero que las instituciones públicas no quieren recibirlo. Y obviamente están inobservando la ley y la Constitución, porque todo el mundo tiene derecho a hacer la petición que quiera, de acuerdo con nuestra Constitución. Segundo, esta es ley orgánica, y al ser ley orgánica es obligatoria, y por más reglamentos que puedan irse contra esta ley, esta se impone, de tal manera que gente de Ventanilla les han dicho que no, que todavía están estudiando, que se va a hacer un reglamento, en fin. Como tenemos esta vigencia de este plazo donde se debe presentar la solicitud formal, por favor, hagan la solicitud formal pidiendo el perdón, la remisión de todos los intereses, gastos judiciales, honorarios y todos los recargos correspondientes. No importa, la única condición es de que, en definitiva, estas obligaciones estén vencidos 180. Si están 3 años, 10 años, corresponde la remisión. De tal manera que hay que hacer este asunto, más allá que en lo posterior hagan los reglamentos correspondientes, pero... ¿Pero dónde, ante quién se presenta esto? Ante la institución pública que deban. Okay. Digamos el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, ahí. El Banco del Estado, ahí. Okay. Ajá. Doctor, estamos ya con el tiempo justo. ¿Qué otro tema importante quisiéramos contarle a la ciudadanía sobre esta ley de alivio financiero y un mensaje final con el que usted nos pueda dejar? Bueno, realmente, en definitiva, hay muchos temas que quedaron en el tintero, pero en definitiva, entre otros los temas importantes es de que también deben o pueden hacer un plan de pagos de deudas de impuestos en el servicio de rentas internas. Además, da la posibilidad también de que haya una remisión de impuestos a los gobiernos seccionales, pero ese es un asunto discrecional, de tal manera que habrá municipios o consejos provinciales que así lo quieran hacer, pero definitivamente, siendo opcional, tendremos que ver qué pasa, pero en definitiva también es cuestión de la gente de a pie que force que se cumpla esta ley, porque obviamente es una ley que tiene esa posibilidad y que va a beneficiar al pueblo y al pueblo más encarecido, al pobre, al que no tiene, al que está endeudado, y obviamente es importante. Adicionalmente, lo más importante creo que es aquellas deudas que sean inferiores a $10,000 están también en la posibilidad de ser perdonadas, de tal manera que en ese sentido no necesitan hacer actividad alguna porque están perdonados. Sin embargo, debido a cómo funcionan las cosas aquí, guagua que llora, que no llora, no mama, entonces obviamente hay que hacer la solicitud correspondiente ante el organismo al que deben, de tal manera que es importante hacer la acción pertinente para ser beneficiario de esta ley orgánica de alivio financiero que sí permite, como su palabra le dice,
alguna esperanza para poder seguir sobreviviendo en este mundo tan convulsionado. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Por compartir con nosotros su análisis tan detallado y enriquecedor sobre la ley de alivio financiero y sobre su impacto en nuestra economía y en la sociedad. Su perspectiva y su experiencia nos ha permitido entender mejor los beneficios, los desafíos también y el camino que tenemos por delante para llevarla a cabo y como país, ¿verdad? Significa un esfuerzo importante para las familias, para las empresas, pero sin embargo, como lo mencionó, su éxito también va a depender de una implementación efectiva, del compromiso ciudadano y de una evaluación constante para ajustar sus medidas a las necesidades de nuestra población. Estamos seguros de que estas reflexiones serán muy valiosas para todos quienes nos acompañan. Le agradecemos nuevamente por su tiempo y por ayudarnos a comprender el alcance de estas políticas ya en nuestra audiencia. Les recordamos que mantenerse informados de hacer uso adecuado de estas herramientas es clave para afrontar los retos a los cuales nos enfrentamos. Hasta la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.